pasa, chicos? Estamos aquí en un nuevo vídeo y en esta ocasión quiero hacer un vídeo diferente y os quiero hablar sobre una reflexión sobre los premios de juego del año, ¿no? Ya que ayer fueron los Game Awards 2017, donde se repartieron los premios a los mejores juegos del año en todas las categorías disponibles en estos premios, ¿no? Entonces quería hacer un vídeo para reflexionar sobre este tema, ya que llevo varios años observando estos premios y cada vez me voy dando cuenta de que cuanto más dinero y fama mueve un premio, menos me tengo que fiar de lo que me digan esos premios, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de Persona 5. Se trata de un juego que es muy difícil que hubiera sido nominado para estos premios por obvias razones, ¿no? Primero porque viene del país del sol naciente y es un título totalmente japonés. Se trata de un JRPG, ya su género lo dice en el mismo nombre, y desde luego el hecho de verlo nominado en la categoría de mejor juego del año ya es prácticamente un milagro, ¿no? Porque normalmente este tipo de jueces no se dignan nunca a darle inclusión a este tipo de títulos, muchos de ellos además muy buenos, con una calidad impresionante, que pueden rivalizar con cualquiera de los grandes, ¿no? Como es el caso de la saga Shin Megami Tensei, de la cual Persona es un spin-off. Cualquiera que conozca la saga Shin Megami Tensei sabe de sobra que en el país del sol naciente estos títulos son tan conocidos como puede serlo por aquí cualquier Final Fantasy o cualquier título de Sony o de Nintendo, ¿no? Incluso en número de ventas y en número de reservas, ¿no? Superan en muchas ocasiones a todos estos títulos, y ya sabemos que el seguimiento y el grado de expectativa que tienen normalmente suele superar a incluso los de un Kingdom Hearts o incluso un Final Fantasy, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual estos juegos no se han dado todavía a conocer en esta parte del mundo, ¿no? En la zona, digamos, occidental? ¿Por qué no se habla tanto de ello? ¿Por qué no generan ruido? ¿Por qué no se les promocionan los premios? ¿Por qué no se les da cabida a este tipo de títulos? Pues es muy sencillo, ¿no? Y de eso trata básicamente este vídeo. Y es que quiero concienciaros para que os deis cuenta, ¿no? Aunque sea de una torta en la cara, que abráis un poco los ojos y os deis cuenta un poco de hasta qué punto realmente los Game Awards son cuestionables, ¿no? Y debemos de reflexionar un poco al respecto. Sin ir más lejos, hay juegos que entran o no entran directamente en las nominaciones dependiendo de la fecha donde se lancen, ¿no? Incluso aunque estemos en el año de los premios que se están galardonando, ni siquiera se dignan a incluir estos juegos porque no han entrado en la fecha límite, ¿de acuerdo? Entonces no tiene mucho sentido que se llamen Game Awards 2017 si hay juegos de 2017 que son los mejores del año y ni siquiera han sido nominados, no porque piensen que no se lo merecen, sino porque simplemente no entran dentro del plazo, ¿no? Es surrealista, ¿no? Que hoy en día haya una serie de normas como estas que lo que hacen es penalizar a títulos que obviamente si entraran a formar parte de esta engrosada lista, pues seguro se ganarían algún premio, ¿no? Y evidentemente tampoco van a formar parte de la lista del año que viene, puesto que probablemente, a menos de que tengan un DLC, un contenido extendido o descargable, no van a poder formar parte de esa lista del año que viene. Con lo cual ese título se queda prácticamente fuera de posibilidad de poder ser nominado, llevarse un premio en este tipo de premios, ¿no? El primer motivo por el que estos juegos no tienen visibilidad en este tipo de premios es porque estos premios, y no lo olvidemos, son americanos. Son premios que están orientados a un público occidental, con lo cual todos los juegos que entran en el mercado oriental que no se adaptan a este tipo de público ni a este mercado no tienen cabida en este tipo de premios. Normalmente ni siquiera se les nomina y no tienen ninguna posibilidad de llevarse ni siquiera un reconocimiento. Una de las piedras en el camino con las que se suele encontrar este tipo de títulos suele ser la distribución limitada, ya que no suelen ser compañías que puedan dar cabida a un lanzamiento global, ¿de acuerdo? Entonces suelen hacer una tirada limitada, que es lo que se conoce como normalmente la mitad de una tirada que sería la global. Normalmente poder acceder a alguno de estos juegos en un país como por ejemplo desde el que os estoy hablando, España, pues es prácticamente no encontrar el juego en ninguna tienda. Hay muchísimas dificultades de encontrar este juego y prácticamente uno debe de acceder a internet para poder hacerse con una versión PAL o NTSC, dependiendo del país, de este videojuego. Suelen tener un público muy concreto, que sabe ya a lo que juega, sabe lo que está buscando
y que busca concretamente el tipo de experiencia que brindan los JRPG, los RPG puramente japoneses, ¿no? De la vieja escuela. Al tratarse de un título de público tan concreto, tampoco suele tener cabida en este tipo de premios, ya que normalmente son premios de cara a un público más global, un público más general, un público que podríamos decir de gustos generales, ¿no? Juegos que normalmente encajan con un público muy amplio y que nunca, en ningún caso, suelen tratarse de juegos para un público concreto. Varios de los motivos por los que Persona 5 y cualquier otro JRPG nunca sería un GOTY ni se le daría un premio de tal envergadura es porque está dedicado a los hardcore gamers, ¿no? Estamos hablando de juegos de la vieja escuela, estamos hablando de juegos con posibilidades de guardado limitadas, con pocos checkpoints, con una dificultad muy elevada, curva de dificultad muy acusada, juegos que desde el principio no tienen dificultad para seleccionar, que son muy difíciles, resultan un reto desde el principio y no se adaptan a un público que no esté acostumbrado a este tipo de temáticas ni este tipo de géneros. Para sumar más puntos, incluso son títulos que vienen sin ningún tipo de traducción fuera del idioma inglés y sobre todo sin doblaje ni siquiera localizado al inglés. Muchas veces se queda con doblaje japonés, ¿de acuerdo? Y esto es algo que también se tiene en consideración a la hora de meterlo en premios, puesto que el radio de público al que puede acceder a ese juego pues es todavía más limitado, ya que si no conoces el idioma inglés, pues no puedes jugarlo, ya que no está localizado, ¿de acuerdo? Hay muchísimo público, sobre todo el público amplio, público general, al que está orientado este tipo de premios, juegos como The Witcher, juegos como Dishonored, juegos como Deus Ex, juegos como Zelda, juegos como Mario, que están localizados al idioma del país donde se lanza. Y evidentemente esto hace que se vuelvan muy populares y que tengan un rango mucho más amplio que el de un juego, evidentemente, que tiene encima tiradas limitadas. Por si esto fuera poco, tienen un marcado estilo japonés, un estilo de música, de ambientación y sobre todo de anime, que normalmente, pues a todo al que hayamos estado acostumbrados a consumir manga o anime, pues nos recordará a este tipo de series. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando no te gusta el anime o no te gusta el manga? O no estás acostumbrado a consumir este tipo de contenido? Pues evidentemente no se adecua el usuario a este tipo de producto. No acaba de encajar. Hay personas que no se acostumbran a oír un juego con voces en japonés. Personas que no se acostumbran a ver un juego con tal cantidad de texto como suelen tener los títulos japoneses. Títulos que profundizan mucho en el elemento social. Otro de los problemas con el que se cruza, curiosamente, Persona 5, y es el elemento social, ya que tiene un fuerte elemento de crítica social, que es prácticamente el elemento conductor de toda la trama, con lo cual estamos hablando aparte de un tipo de título un poquito polémico, ya que además trata temas muy oscuros, como suele ser habitual en toda la saga Shin Megami Tensei. Y no me estoy refiriendo a temas oscuros con sangre, muertes, asesinatos, etc., puesto que eso ya lo hemos visto en muchísimos otros juegos, incluso en Survival Horrors, que son juegos que normalmente son nominados sin ningún tipo de problema. Estamos hablando de temáticas oscuras que tocan temas como la religión, si Dios existe, si no existe, incluso matar a Dios, cosa que ya se vio en Shin Megami Tensei 3, y también el suicidio. Temas que son bastante peliagudos a la hora de darle un premio a un juego, sobre todo cuando ya a veces son censurados en el país del que provienen. Japón en este caso, que ya sabéis que suelen tener un poquito de cuidado a la hora de publicar contenidos de este tipo sin censurar. Evidentemente, si juntamos todos estos puntos, sabemos y entendemos que es imposible que Persona 5 se llevara el título a mejor juego del año, ya que es un título que tiene mucho peso en la prensa, en los medios y sobre todo en la industria, como para dárselo a un juego del que mucha gente no ha oído, ya que se trata de un juego japonés y de una distribución limitada. Sin embargo, no han podido ceder ante las presiones, ya que es un juego que ha estado nominado a 5 categorías y entre ellas la de su género, mejor juego de rol, y evidentemente no han podido darle el GOTY, pero le han dado mejor juego de rol del año, algo que evidentemente estaba merecidísimo, puesto que puede tratarse de uno de los mejores videojuegos de rol
de la historia. Y esto es algo que se puede contrastar si buscáis en internet o en Google, en cualquier parte, una lista de los mejores videojuegos de rol para los desarrolladores japoneses. Vais a comprobar que Persona se encuentra en la lista, en el top 1. ¿Por qué he perdido la esperanza con este tipo de premios? Premios tipo GOTY, premios tipo Juego del Año, premios que normalmente dan una fama, otorgan un reconocimiento muy grande, que prácticamente pegan un impulso con un cohete en el culo al juego que lo haya ganado. Pues básicamente porque mueven muchísimo dinero. Todo lo que mueva dinero normalmente nunca se salva de que haya algún tipo de mano negra detrás o algo que lo manipule, ¿no? Y sinceramente llevamos ya varios años donde estamos viendo movimientos bastante extraños en este tipo de premios, ¿no? El famoso caso de Overwatch. Vamos a hablar de ese caso. Un caso de un juego que evidentemente tiene un potencial tremendo, un juego que ha roto moldes, un juego que ha revolucionado el mundo de los eSports, pero sigue siendo un juego que no tiene historia, que no tiene trascendencia más allá de una partida de 10 minutos, un juego que no tiene trascendencia más allá de la jugabilidad y del enganche y el vicio que te pueda causar, ¿no? Estamos hablando de que la diferencia entre un gran juego y un juego al uso es que después de soltar el mando o quitar tus manos del teclado, te deja reflexionando, te deja marcado, cambia algo dentro de ti. Es algo que te hace replantearte la vida de otra manera y que te cambia en algún aspecto, te marca. Estamos hablando de que Overwatch, por poner este ejemplo, se trata de un juego muy bueno en el género multijugador, pero que evidentemente cojea y suspende en el resto de notas, ya que no tiene una historia, no tiene un trasfondo, no te marca. Es un juego que después de jugar una partida no vas a soñar con él. Es un juego que no te va a quitar el sueño. Simplemente se trata de una partida rápida y un juego muy divertido si lo que quieres es pasar poco tiempo delante de una pantalla porque no tienes más para dedicarle. Pero ¿qué pasa cuando hay juegos que tienen una grandísima historia, juegos indie, que no tienen para hacer una gran publicidad o que incluso la compañía que está detrás no tiene los medios suficientes como para darle el empuje necesario para que este juego se vea nominado? Pues que no entra en las nominaciones. Sin embargo, un juego como es Overwatch, que evidentemente tiene una compañía como Blizzard detrás, pues ha quedado catapultado directamente a las nominaciones y por supuesto lo ganó, frente a otros juegos como Dota o League of Legends, que mueven premios de cerca de 30 millones de dólares en total para los ganadores de los eSports. Algo que es absolutamente una locura de comparar con un juego nuevo como es Overwatch. Evidentemente esto es solo un ejemplo y una opinión personal, pero seguro que muchos de vosotros se os vienen a la mente muchísimos juegos que han sido injustamente tratados, al igual que ha ocurrido con premios dedicados al cine o al mundo de las series, como pueden ser los Oscar o los Emmy. Muchísimos actores, muchísimas series, películas que han sido injustamente tratadas, que han sido unas maravillas en sus sectores y en sus géneros y que no han sido reconocidas nunca. Es algo que estamos acostumbrados a ver. Y seguro que todos en vuestras ciudades conocéis premios o conocéis galardones como Miss Mundo, Miss España, Miss lo que sea. Todo lo que sea un premio que mueva dinero y que mueva fama nunca se escapa de la manipulación, señores. Y eso es algo que tenéis que entender. Y para que reflexionéis sobre el tema, vamos a trasladarnos por un momento a la pantalla de mi ordenador porque os quiero explicar unas cuantas cosas. Muchos conoceréis a Geoff Keighley, que es el creador de estos premios, ¿no? El creador de The Game Awards, creados en 2014 y que antes se celebraban en Spike TV. Pues bien, este hombre tan simpático y siempre sonriente es una persona que, si buscáis en Wikipedia o en cualquier lugar su currículum y en dónde ha estado trabajando, comprobaréis que ha estado muchísimos años trabajando en un medio importante de Norteamérica como es Entertainment Weekly, una revista que prácticamente habla de todo lo que tiene que ver con el entretenimiento y eso evidentemente incluye los videojuegos. Curiosamente, si buscamos en la página oficial de The Game Awards quién selecciona a los nominados para The Game Awards, encontramos que la propia página nos aclara que los nominados para los Game Awards se tratan de un jurado internacional de 51 medios globales y puntos de influencia seleccionados por su historial de evaluación crítica y editorial. Es decir, se está valorando que los jurados son 51 medios globales
del mundo del entretenimiento que se escogen por su historial de evaluación crítica. Ahora nos podemos preguntar y podríamos lanzar la pregunta: ¿cómo se puede evaluar la evaluación crítica? Curiosamente, si buscamos esos 51 medios de los cuales forman el jurado, podemos comprobar que hay muchísimas publicaciones, algunas muy conocidas, ¿no? Como Time, Polygon, PC Gamer, IGN, Giant Bomb, GameSpot y, por supuesto, Entertainment Weekly. ¿Qué ocurre cuando contrastamos una lista publicada en Entertainment Weekly de los que son, a juicio de este medio, los 10 mejores juegos de 2017? Pues nos topamos con un detalle bastante curioso, ¿no? Y es que se trata de una lista de 14 juegos donde vamos a ver juegos como Wolfenstein, juegos como Sonic Mania, juegos como Middle-earth Shadow of War, juegos como PlayerUnknown's Battlegrounds, juegos como Destiny 2, juegos como Cuphead, juegos como Horizon Zero Dawn, juegos como Resident Evil 7, juegos como Super Mario Odyssey y en el número 1 The Legend of Zelda Breath of the Wild, que curiosamente ha sido el título que ha ganado indiscutiblemente el título de juego del año. ¿Casualidad? ¿Ficción? ¿Puede existir una mano negra? Muchos de vosotros diréis: quizás es una paranoia, quizás es que tú no estás contento con los premios que se han alcanzado, quizás es que te estás montando una película. ¿Os habéis fijado en el detalle de que en esa lista de 14 juegos no está Persona 5 por ninguna parte? Persona 5 no tenía absolutamente nada que hacer en estos premios, y eso es algo que ya sabíamos todos. El hecho de que esté nominado prácticamente es la máxima condecoración que ha podido recibir este juego en unos premios 100%, y lo quiero recalcar, 100% occidentales. Algo que también os va a hacer cuestionar la veracidad de estos The Game Awards es sin duda el método de selección de los ganadores. Los ganadores en la mayoría de las categorías son determinados por el jurado internacional, que forma parte de un 90% de los votos, mientras que el voto de admirador público, es decir, el voto público, el voto del usuario, el voto de la persona que ha jugado el juego, que lo ha jugado al 100%, que lo ha explotado, que es realmente la persona que mejor puede hablar y representar el usuario de un juego, es tan solo el 10% en The Game Awards. Esto es algo que realmente muchos de vosotros no sabéis, pero no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido de que el jurado internacional forme parte de un 90% de esos votos, cuando muchas veces ese jurado internacional no es afín a alguno de estos productos que se presentan. No ha terminado esos juegos, no ha explotado el 100% de esos juegos. No se puede analizar ni se puede valorar un juego si no lo has visto en su totalidad. No puedes valorar la historia de un juego si no has llegado hasta el final. No puedes valorar la jugabilidad de un juego si no le has dejado desarrollarse. No puedes valorar cómo es un juego si no lo has terminado. Y muchos de los miembros del jurado ni siquiera han probado estos juegos. Por si esto fuera poco, como podéis comprobar en pantalla, en The Game Awards nos dan la información de que a este jurado también se le permite dejar el voto en blanco si este miembro del jurado no está familiarizado con el título elegible. Es decir, si estamos hablando de Persona 5, un juego que ya sabemos que solo conoce un 20, un 30% de los usuarios occidentales, un 90% de esos votos se va a convertir en un 20% para Persona 5, y de ese 20% probablemente solo lo haya jugado y terminado completamente la mitad. Con lo cual, evidentemente, los votos para Persona 5 como mejor juego del año son nulos.
Como podéis comprobar, da para pensárselo, ¿no? Realmente la veracidad de estos premios cada vez se pone más en tela de juicio, y esto es algo que viene pasando con todos los premios de gran envergadura, ya sean del mundo del videojuego o de cualquier otra temática. Me llama poderosamente la atención que unos premios tan importantes, de los más importantes que existen en el mundo del videojuego, como son los The Game Awards, no tengan categorías como un premio a la innovación, un premio a juegos que innoven, que propongan nuevas fórmulas, que ofrezcan algo novedoso, ya que estamos hartos de ver todos los años juegos segundas partes, terceras partes, secuelas, spin-off, etc. Y cuando existen juegos novedosos, se ven eclipsados por estos títulos de gran envergadura, que no dejan de ser secuelas o terceras y cuartas partes de otros títulos que ya conocemos, que en el fondo son más de lo mismo. Si eres amante de los videojuegos, estarás de acuerdo conmigo en que, aparte de un premio a la innovación, un premio a la jugabilidad sería algo maravilloso, ya que es uno de los puntos más fuertes de cara a presentar un videojuego, ¿no? Muchas veces incluso llega a eclipsar la historia. Si la experiencia jugable te lleva por buen camino, la historia no necesita ser un calzador. Sin embargo, estos premios no tienen categorías de este tipo y solo utilizan categorías por géneros y subgéneros. Evidentemente, dentro de un mismo género encontramos juegos que son más novedosos que otros, encontramos propuestas que aportan algo nuevo al mundo del videojuego, mientras que otras son más de lo mismo con una gran factura técnica. A pesar de que Persona 5, como máximo representante del JRPG en los premios de Game Awards de la edición de este año, no se haya llevado el premio a mejor juego del año, hay poderosas razones que nos dan a entender de que es mejor que siga así, ¿no? De que es mejor de que este juego no se lleve el premio a juego del año, y es básicamente mantener su esencia. Atlus, la compañía detrás de la saga Shin Megami Tensei, una compañía que goza de muy buena fama entre los gamers por haber sido fiel a su esencia, haberse mantenido fieles a la imagen inicial que dio la empresa cuando fundó estas IP, pero que sin embargo ha sido capaz de evolucionarlas en el tiempo y hacerlas progresar, añadiéndoles nuevos elementos jugables. Esto es algo que muy pocas compañías hacen hoy en día y es algo que debería de ser premiado. Sin embargo, sabemos de sobra que este tipo de premios catapultan normalmente los juegos a un nivel de fama que no podrían alcanzar de otra manera, y eso te hace llegar a un mayor público. Cuando estamos hablando de una saga que es de un público concreto, no nos interesa llegar a un público más amplio, puesto que eso llevaría a cabo cambiar la IP para un público amplio, algo que cambiaría la esencia de Shin Megami y probablemente lo transformaría en algo como lo que ha sido Biohazard y hoy en día es Resident Evil. Al fin y al cabo, lo que más se agradece a la hora de jugar un videojuego es jugar algo que sea genuino, algo que sea auténtico, algo que sea diferente y que se desmarque de otras experiencias jugables en el mundo del videojuego. Y eso es algo que la saga Shin Megami Tensei y Atlus sabe hacer perfectamente con sus títulos, y es algo que no queremos que cambie. Recibir un título de Game Award a mejor juego del año puede catapultar este título a un nivel de fama que no nos interesa. Haber sido galardonado con el título de mejor juego de rol del año ya es un galardón espectacular para un título de estas características, como máximo referente de este género y como representante del JRPG en un mundo donde solo parece jugarse los RPG occidentalizados. Espero que este vídeo os haya hecho reflexionar, al menos os haya hecho replantearos la veracidad de este tipo de premios, y sobre todo recordad que fuera del mundo de las etiquetas, el mejor premio que puede recibir un videojuego es llegar a tu corazón.